Hello, best regard, dear tutor and college. My name is Elizabeth Pacheco Suarez. I am 27 years old. I live in the city of Barranca Bermeja, Santander. The program in which I am enrolled is Professional in Safety and Health at Work. Tutor, compañeros, a continuación procederé a dar explicación al ejercicio número 1 para el literal B. En este caso, pues fue la letra que yo elegí para la resolución de los ejercicios. Bueno, el tema que estamos tratando son proposiciones y tablas de verdad. Para este caso, las premisas o proposiciones que yo tengo son PRS, ¿sí? Bueno, en este caso, el lenguaje algebraico un lenguaje algebraico lenguaje simbólico, se destaca P, condicional R, conjunción S. Este lenguaje simbólico llevado a un lenguaje natural me da la siguiente proposición compuesta, es decir, la organización de las premisas con los conectores partícipes. Si se aplica el trabajo inteligente para obtener una mayor eficiencia, en este caso es la premisa P, enlazamos el condicional, entonces sigue la premisa R, se logra mayor productividad en los resultados y aquí entra a participar la conjunción y se alcanza el éxito rápidamente. Esta última pues era la premisa S. Tras esta lectura pudimos identificar que los conectores del argumento eran el condicional y la conjunción. Bueno, seguidamente para la elaboración de la tabla de verdad, se tiene en cuenta en un principio una regla básica, ¿sí? Como fundamento para la creación de estas tablas de verdad, la cual simplemente se basa 2 a la n, siendo 2 los dos valores de verdad partícipes. En esta ocasión van a ser el falso y el verdadero, lo cual lo pueden observar en la tabla inferior. Y n, el número de premisas o de proposiciones partícipes. En este caso, pues son las letras que que están incluidas dentro de la proposición en su lenguaje simbólico. En este caso era PRS. De ahí que el 2 sea elevado a la 3. ¿Por qué? Porque fueron 3 proposiciones mencionadas. Bueno, realizando pues esa pequeña operación, 2 a la 3 me da como resultado 8. En este caso, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esto me va a dar la cantidad de filas, ¿sí? O de celdas. Esto quiere decir pues el orden horizontal en el cual se va a ver la tabla, ¿verdad? Bueno, conforme a esa operación, vamos a tener 8 filas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una proposición simple donde su 2 está elevado a la 3, por lo cual me dio un resultado número 8. Bueno, como regla, se establece que según la cantidad de celdas o de filas que me dieron, vamos a establecer la mitad verdaderos y la mitad falsos. En este apartado, como me dio 8 el resultado, pues vamos a establecer la mitad, en este caso 4 para verdadero y 4 para falsos, para una totalidad de 8. Esto para la proposición P. Bueno, cabe aclarar que la tabla de verdad se va a organizar en un principio las 3 proposiciones, luego vamos a añadir la proposición ya compuesta, es decir, con los conectores, y al final pues vamos a poder obtener cuál va a ser el resultado de la tabla de verdad. Bueno, para la premisa P pudimos verificar que son 4 verdaderos y 4 falsas. Con base a esto, la siguiente proposición, vamos a establecer la cantidad de falsos y de verdaderos y de falsos en relación a la mitad de la primera columna. Como la primera columna, la mitad eran verdaderos, ahora la mitad de 4 se va a reducir a 2 para la proposición R. En este caso vamos a tener 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Los vamos a ir intercalando en ese orden.
Con base a esta siguiente columna, la proposición S pues va a mirar la mitad de la anterior. Si la mitad de la anterior, es decir, de R, tenía 2 verdaderos y 2 falsos, pues ahora va a disminuir a 1, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, para que de esa manera se vaya intercalando y se completen las 8 filas. Bueno, en relación a una vez ya esto se tenga diligenciado, procederemos a añadir la proposición compuesta. En este caso, una parte de esta contempla P condicional R. Con base a esto, pues vamos a ver la tabla del condicional, donde me establece el condicional, sí, donde me establece según las dos proposiciones un resultado específico. En este caso solamente vamos a ver las columnas de P y de R porque son las proposiciones partícipes en esta parte. Entonces nos ubicamos en la columna de P y de R, en este caso de P y de R, y vamos a mirarlo en ese orden, P condicional R. Entonces, para la parte del condicional me dice que verdadero con verdadero me va a dar como resultado verdadero. En el caso de verdadero con falso me va a dar como resultado falso. Y en el caso de falso con verdadero me va a dar verdadero. Y ya para terminar, falso con falso me va a dar verdadero. De ahí que la tabla la columna de P condicional R quede en el siguiente orden: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Aparte de esto, pues vamos ya a finiquitar la proposición con base a pues toda la expresión de las proposiciones y los conectores. En este caso vamos a tener el resultado de P condicional R, que fue la columna anterior, y este resultado lo vamos a comparar con conjunción S. Entonces vamos a mirarlo en este orden. Lo que nos dio la columna de P condicional R, pero en este caso siguiendo las reglas de la conjunción para S. Entonces miramos, la columna anterior de P condicional R, en este caso tiene verdadero, y la de S tiene verdadero. Para la parte de la conjunción, verdadero con verdadero me va a dar verdadero. Y ellos establecen que verdadero con falso me va a dar falso. Falso con verdadero me va a dar falso. Y falso con falso me va a dar falso. En este caso, para las reglas de la conjunción, la única que me va a dar verdadero son aquellas que tengan sus dos proposiciones o sus dos resultados de verdadero con verdadero. En este caso, verdadero con verdadero, verdadero, verdadero con falso, falso, falso con verdadero, verdadero, falso con falso, falso, verdadero con verdadero, verdadero, verdadero con falso, falso, verdadero con verdadero, verdadero y verdadero con falso, falso. Bueno, para poder, digamos, dar como resultado o poder clasificar la tabla de verdad en una categoría, pues nos fijamos en la última columna. Podemos observar que tiene el siguiente orden: es verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso. Esto quiere decir que no hay siempre son aleatorios los resultados de verdadero y de falso. No tiene, digamos, como una mayor relevancia a los verdaderos o una mayor relevancia a los falsos. ¿Por qué? Porque ambos resultados aparecen. De ahí que podamos clasificar que la tabla manual que acabamos de explicar sea una contingencia, porque en la tabla de verdad participan ambos resultados, tanto verdaderos como falsos, es decir, es aleatorio. De ahí que la tabla de verdad del argumento pasado sea una contingencia. Bueno, una vez utilizado el simulador de lógica UNAP, pudimos verificar que efectivamente los resultados de la tabla manual, al ser comparados con el del simulador, nos arrojan que son efectivos. En este caso, pues se cumplió a cabalidad de esta manera la clasificación tanto de manual como de la parte del simulador. Por ende, podemos decir que la tabla de verdad pues fue bien resuelta. Gracias, compañeros, gracias, tutor, muy amables.